Buenas tardes, mis amados hermanos. Qué bueno que seguimos adelante en ese caminar como creyentes, peleando la buena batalla, porque esa es la serie de predicaciones que estamos llevando a cabo. Y hoy, dentro de esta serie que estamos llamando Peleando la buena batalla, queremos considerar qué relación, mis hermanos, tiene nuestro enemigo con el mundo que nos rodea. ¿Cómo se vincula toda esa huestes de maldad con este mundo que nos rodea? Ahora, va a haber tres preguntas. Las tres preguntas que vamos a tener, las vamos a enviar por ahí para que las contesten, son las siguientes. ¿Cuáles son las luchas que el pueblo evangélico ha peleado en el pasado? ¿Y cuál es la nueva lucha que está enfrentando el pueblo evangélico? Esa es la primera pregunta. La segunda es cómo han clasificado estas huestes de maldad algunas personas. Entre algunos comentaristas, cómo han clasificado todas estas huestes de maldad. También, ¿qué están intentando decirnos los escritores bíblicos cuando hablan de estas huestes de maldad? Entonces, ese es nuestro tema. Eso es lo que estamos viendo y lo que queremos estar enfatizando en esa mañana. Una vez más, qué bueno que están con nosotros. Queremos seguir animándoles a que permanezcan fieles hasta el final. Estamos viviendo, mis hermanos, una época de grandes cambios en el terreno espiritual. Y me temo que muchos de nosotros no estamos preparados para estas nuevas dimensiones, estas nuevas luchas que nos esperan como creyentes. Y aquí voy a dar una introducción, por ejemplo, en nuestra relación o en la relación que tiene nuestro enemigo en relación a esas novelas que hoy están circulando, a la música que hoy circula, a los medios de comunicación que hoy circula. Y voy a poner unos ejemplos para esto. Por ejemplo, algunos de ustedes saben de estas novelas de J.K. Rowling sobre el joven Harry Potter. Algunos ya han leído, han visto inclusive las películas, han visto todo eso y prácticamente se trata de un niño que es enviado a una escuela de magia que debe de crecer y apoyar a sus amigos y de vencer al enemigo, al maléfico, ¿no? También las novelas, por ejemplo, Eclipse y Crepúsculo, esas novelas también prácticamente van dirigidas a adolescentes. Y eso es parte de qué vinculación tiene este enemigo con todo eso. A los adolescentes le da una visión muy romántica en un sentido de vampirismo. También son llevadas a estas novelas a la pantalla grande y francamente es algo que es cotidiano, es normal en nuestro ambiente, en nuestro contexto en pleno siglo XXI. Pero también, ¿qué relación tiene ese enemigo espiritual que tenemos como creyentes con la música de rock, por ejemplo? Hay bastante de esto que hemos escuchado algunos que venimos de un contexto de no creyentes, de familia no creyentes, pues habíamos escuchado grupos como Led Zeppelin, ¿no? Con esa famosa canción Escalera al Cielo, que muchos dicen que habla sobre Satán y cosas de esas, ¿no? Ahora, aquí yo quiero decir algo y quiero ser claro. En medio de todo esto, debemos de tener ojos espirituales para saber dónde el enemigo está trabajando y para poder pelear la buena batalla. Grupos también de rock como Ozzy Osbourne, como el grupo de Black Sabbath, Marilyn Manson, y la lista es interminable. Hay bastante de esto en relación a la música. Entonces, novelas, música y el internet. Hay una proliferación de sitios y de blogs diversos acerca de ocultismo. Y eso se ve, se mete uno a una página, busca ahí, hay bastante de eso.
Está llena internet de estas cosas. No se dedica el horóscopo, prácticas medicinales dudosas, el New Age, la yoga. Inclusive en el radio he escuchado por ahí, aquí en pleno San Luis, en plena capital, programas de radio que hablan de curanderos ambulantes. Y tienen un nombre muy, inclusive hasta se menciona como el hermano Pablo, donde hace limpias de la gente que está sufriendo maleficios. Donde habla de que la tal persona habla y me están haciendo mal y yo te hago una limpia y está siendo atacado, yo te voy a sacar todo el demonio y esas cosas. Mis hermanos y mis hermanas, esto es una situación que vivimos en el día a día y que debemos de tener ojos para ver qué relación tiene nuestro enemigo en medio de todo esto. El pueblo evangélico, en cierto sentido, ha querido contrarrestar esto. Por ejemplo, y este es un dato que doy, en el 2007 salió una película de un hombre, Paco del Toro. Y hay muchas películas de él con una énfasis cristiano. Uno habla de la Santa Muerte, donde está hablando acerca de cómo este culto a la muerte es demostrado de una manera donde la gente puede tener relación con este tipo de cultos y de alguna manera la gente se esclaviza, ¿no? Lo último que vi en internet en relación a esto, porque hemos estado estudiando este tema, es donde un misionero americano se atrevió a ir a la Ciudad de México y en un lugar, me imagino que era Tepito, donde tiene una imagen a la muerte y empezó a predicar ahí. Bueno, no pasó ni 5 minutos sin que toda la gente o la mayoría de la gente lo sacara. Personas le decían, lo querían casi linchar. Mis hermanos y mis hermanas, creo que tenemos que considerar este enemigo y cómo trabaja en este mundo y en pleno siglo XXI. Creo, mi hermano, si conocemos la historia, podemos identificar diferentes modos de esta lucha, de esta batalla que el pueblo de Dios ha experimentado en nuestro país. Ahora yo lo voy a hacer desde otro contexto. Ahorita solamente lo comuniqué en relación a lo que vemos cotidianamente en las novelas, en el cine, en la música, en el internet. Pero a través de estos años, de esos últimos años, desde 1921, donde la iglesia evangélica tuvo apertura en México, en el país de México, bueno, pudiéramos ver diferentes luchas y batallas. Y tenemos que considerar qué relación también tiene nuestro enemigo con estas luchas pasadas que el pueblo evangélico, que el pueblo cristiano enfrenta. Y voy a mencionar 4. La primera, para empezar, se ha tenido desde una oposición social con persecución de política que venía desde afuera. Y la iglesia evangélica, los peregrinos, ha tenido que sufrir esta clase de oposición desde afuera, como si esa fuera la primera estrategia del enemigo. Esta estrategia, en cierto sentido, ya ha desaparecido. Todavía hay estados donde hay una oposición social, pero cada vez es menor. Parece ser que ahora hemos pasado a otro tipo de batallas. Necesitamos, mis hermanos, ver bien, saber bien cómo está esta guerra espiritual que tenemos para poder pelear esta buena batalla en nuestro tiempo que nos toca vivir, en este siglo XXI. Lo digo porque, al parecer, el pueblo evangélico ha caído en un error. Algunos siguen luchando con cosas que ya acabaron desde hace décadas. Parece que vivimos en una época que ya no existe, y sobre todo me refiero a los creyentes, a la vieja guardia.
luchas que ya han pasado. Muchos creyentes, mis hermanos, en medio de esta oposición, en medio de esta lucha que el enemigo da al pueblo evangélico, muchos creyentes han salido airosos de este periodo de oposición que viene desde afuera. Pero trágicamente han caído víctimas respecto a otras batallas que luego azotó a la iglesia. Por ejemplo, el materialismo es otra batalla, otra lucha que el creyente ha enfrentado y que de alguna manera aquellos que salieron airosos con la oposición social parece que perdieron la batalla con el materialismo. Muchos creyentes se enfriaron en su amor por el Señor, siguiendo los bienes materiales, siguiendo la prosperidad. Pero otra clase de batalla, mis hermanos, es el humanismo. Es otra clase de batalla que ha enfrentado el pueblo evangélico, los creyentes. Y esto lo digo en un contexto no solamente de la iglesia local, aunque la iglesia local no está exenta, ni los peregrinos están exentos, pero a nivel evangélico, los evangélicos han luchado. Oposición social, el materialismo y el humanismo es otra de las batallas que hoy también estamos enfrentando, porque muchas veces y en muchos casos el humanismo está totalmente en contra de la revelación de Dios, que es su palabra. Y es parte de nuestra lucha que tenemos también y que se ha tenido a través de estos años. Pero también, mis hermanos, podemos ver otra clase, otro tipo de estrategia que usa el enemigo. Y que esta estrategia no viene de fuera, viene desde adentro de la iglesia. Algunos pastores ya de repente hablan como que antes la oposición venía de afuera. Ahora tal parece que el pueblo evangélico, la oposición surge desde dentro de la iglesia. Pudiéramos poner como ejemplo aquellos predicadores de la prosperidad que confunden la bendición con el dinero. Y entonces nos encontramos en una situación donde desde adentro están predicando cosas que no vienen en la Escritura. Y viene siendo una lucha y es parte de lo que el enemigo también ha metido cizaña dentro del pueblo evangélico. Creo, mi hermano, que como creyentes hemos sufrido una miopía espiritual. Por eso he dicho desde el principio que Dios nos dé ojos para poder observar, para poder ver, discernimiento, para poder ver cómo el enemigo está en medio de una sociedad que muchas veces, el pueblo evangélico no lo ve así. Creo que hemos sufrido esta miopía espiritual porque no hemos podido ver más allá de los intereses que tenemos como pueblo evangélico de compartir la palabra del Señor, intereses lícitos. Hemos estado mucho tiempo, ¿cómo decirlo?, ocupados en cosas que no nos corresponden como creyentes, que solamente nos desgastan. Y nos pasamos al ministerio prácticamente desgastando todas las fuerzas y parece que el enemigo ha sembrado mucha cizaña en medio de la iglesia, en medio del campo evangélico. En estas últimas décadas, mis hermanos, ha sucedido esto y en todas las denominaciones. La iglesia evangélica, vuelvo a repetirlo, no ha sido la excepción. Ha habido divisiones. Y tú, mi hermano y mi hermana que me escuchas, quisiera preguntarte, solamente para considerar esto, si estás en la iglesia evangélica, los peregrinos, qué bien, pero considera cuántas divisiones ha tenido en la iglesia local donde asistes. Y si asistes aquí, en la iglesia evangélica Los Peregrinos de San Luis Potosí, aquí en Avenida Universidad, bueno, considera cuántas divisiones. ¿Por qué?
porque el enemigo ha sembrado mucha cizaña. No hemos tenido los ojos espirituales para poder observar. Ha habido rivalidades, ha habido malos deseos, ha habido malos entendidos y ojo con esto, y una incapacidad espiritual de superar estas cosas por causa de Cristo. Debemos aprender, mis hermanos y mis hermanas, a superar muchas cosas por la causa de Cristo. Así que, mi hermano, esta es lo que estamos compartiendo en relación a este título que hemos puesto de la predicación: fortalecidos y preparados para la lucha. Debemos de estar fortalecidos. Pero siguiendo nuestro tema, creo que tenemos en este siglo XXI una nueva forma de lucha, una nueva forma de batalla. Y esta lucha es que los poderes ocultos, que en otro tiempo estaban ocultos, están cada vez menos ocultos en nuestros días. Y nosotros estamos pensando muchas veces que todavía se mantienen ocultos, pero están frente a nuestras narices, diría mi abuelita. Y vamos a tener como pueblo evangélico que enfrentar situaciones desconocidas en nuestra iglesia. Antes lo oculto estaba oculto, pero ahora todo te revelan, todo lo oculto, y es a la vista de todos. ¿Cómo es nuestro enemigo, mi hermano, mi hermana? ¿Cómo es? Y aquí vamos a matizar, y yo espero matizarlo bien, porque pudiéramos tener una actitud o un conocimiento de conocer mucho a nuestro enemigo. Debemos de conocerlo. Normalmente, mis hermanos y mis hermanas, hay guerras, y la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial nos enseñan esto. Hay guerras que si no conoces a tu enemigo, pierdes la batalla. Si no sabes usar las armas correctas para tu enemigo, pierdes la batalla. Nosotros quisiéramos saber mucho, y algunos por morbosidad quisieran saber mucho acerca del enemigo. Y sin embargo, la información que nos dan las Escrituras no es muy extensa. El pasaje que vamos a ver más adelante es Efesios 6, es el pasaje más largo que nos habla de eso. Hay partes que nos hablan de esta guerra espiritual, pero no es muy extenso. Curiosamente, muchos autores escriben como si de alguna manera ya conociera el público. Efesios habla de las huestes espirituales, Colosenses también. Y voy a poner un ejemplo. Colosenses 1:15. Y quiero que observes en este texto cómo los autores bíblicos parece ser que dan por sentado que sus destinatarios ya conocen perfectamente esto. Colosenses 1:15 dice, donde nos habla de tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. ¿Cómo es eso de tronos? ¿Cómo es eso de los dominios? Los principados. Y hay gente que habla mucho de esto. Pero también Efesios 6:12 nos habla que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mi hermano y mi hermana, todas estas categorías que menciona Pablo, ¿a qué se refieren? ¿Qué quiere decir con dominios? ¿Qué quiere decir con principados? ¿Qué quiere decir con gobernadores de las tinieblas? Si usted y yo checáramos algunos comentarios bíblicos, los eruditos no se ponen de acuerdo en muchas cosas. Y el Pablo habla de esto a los colosenses y a los de Efesios,
pero no entran en detalles para explicarnos cómo son. Solamente nos hablan de huestes espirituales de maldad, y eso sí es claro, y nos dan a entender que son muchas huestes espirituales de maldad. Mi hermano, algo que debemos de reconocer, y yo quiero que quede bien claro en esta serie de predicaciones que hemos titulado Peleando la Buena Batalla, es la Biblia, mi hermano y mi hermana, no existe para satisfacer nuestra curiosidad. La Biblia existe para que seamos fortalecidos, para que estemos preparados para la lucha y para la batalla. Para eso existe la Escritura. Así que ahora sí vamos a ver cómo han clasificado estas huestes de maldad algunas personas, algunos comentaristas. ¿Cómo han clasificado? ¿Y qué relación tiene con este mundo que nos rodea? Porque ese es nuestro tema. O sea, ¿qué relación tiene nuestro enemigo con todo esto que nos rodea y que en la Escritura nos habla de esto, en estos términos? Primero nos hablan de estas huestes de maldad, los clasifican con cierta vinculación geográfica o regional. Y ahí hay un texto, Daniel 10:13, quiero que observes bien, porque esto nos da una referencia como que nos indica que tienen una vinculación geográfica o regional. Lo voy a leer, Daniel 10:13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Si tú te fijas y Daniel nos habla de esto, realmente este texto nos hace hacer más preguntas que las respuestas que nos puede dar. A veces, mis hermanos, hay libros que nos hablan de cartología espiritual. Nos hablan de que México tiene un príncipe, Estados Unidos tiene un gobernador, Italia tiene otro, y nos dicen un montonal de cosas. ¿Eso es cierto? Yo no lo sé. Sí, la Escritura parece indicar esto. Bueno, vamos a seguir adelante. También nos habla acerca del príncipe de la potestad del aire. Nos habla del aire. Algunos han visto este coronavirus como un demonio que tiene una corona y que es un virus. ¿Será un demonio? No lo sé. Y la Escritura no nos dice eso, solamente nos dice que hay un príncipe de la potestad del aire. Y vuelvo a repetir, cuando Pablo escribe esto, da por sentado que sus destinatarios van a entender esto, sus destinatarios inmediatos. Pero después de 2000 años, nosotros nos quedamos como, ¿de qué está hablando? Pero sí nos habla de esta, parece que hay cierta vinculación geográfica y regional. Pero también lo han clasificado, mis hermanos y mis hermanas, en relación con los efectos que hacen en los seres humanos. Y pretenden clasificar estas fuerzas del mal con algunos efectos que están en ciertas personas poseídas. Y vamos a ver algunos ejemplos. El primer ejemplo, el joven lunático que se encuentra en Mateo 17, versículo 15 y 18. Dice el 15, Señor, hasta un hombre vino a él y le dijo, ¿sabes qué? Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y el 18, fíjese lo que dice. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Así que este jovencito tenía claramente brotes de locura. Así que algunos hablan como que es el espíritu de un joven lunático. Pero también, mi hermano y mi hermana, está la chica que está en Hechos 16, del 16 al 18. Es una jovencita, es una muchacha, y voy a leer este texto desde el 16.
Aconteció que mientras íbamos a la oración, dice Pablo, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces. Esta muchacha daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Ahora, ¿esto es mentira lo que dice la muchacha? Esto es lo que hacían estos hombres. El asunto que Pablo no quería que esto fuera por boca de este espíritu. El 18 dice: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Esta muchacha, mi hermano y mi hermana, manifestó una posesión demoniática, pero no por locura, sino por una superinteligencia, porque ella podía adivinar el futuro. ¿Ven qué otra manifestación hacían estas huestes de maldad? A uno lo hacía lunático y a otra la hacía adivina. Pero hay otros más. El poseído, que está en Lucas 8, 27 al 32. Es un poseído. Y voy a leer del 27 a algunos versículos nada más, al 28. Dice: al llegar él a tierra, o sea, Jesús, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Endemoniado, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Y la historia sigue que había un hato de puercos ahí, y él pedía que lo enviara, que no lo enviara a los abismos, y le rogaba que pues pudiera entrar en ese hato de puercos, de marranos, y pues Jesús le dejó entrar, les dio permiso. Aquí vemos a un gadareno, en otro evangelio dice gadareno. Este gadareno manifestó esta posesión en su violencia física. O sea, tenemos a un lunático, tenemos a una adivina, tenemos a un poseído que realmente se hacía daño, andaba desnudo. Y estas son las manifestaciones, y algunos han clasificado así estas manifestaciones. Uno más y me sorprende, el mudo, que está en Lucas 11, 14. Lo voy a leer. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que, salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Así que vemos aquí, mi hermano y mi hermana, un hombre que por su posesión diabólica se ha quedado mudo. Ahora, aquí vienen preguntas que no tenemos respuestas, al menos no bíblicas. ¿Todos los lunáticos están endemoniados? ¿Todos los adivinos están endemoniados? Ahí a lo mejor es más fácil decir que sí, ¿no? Pero todos los que se hacen daños, los que se golpean, los que viven en sepulcros, los que andan todos mal, ¿están endemoniados? Peor, los mudos, ¿todos tienen un demonio? Y las personas han hecho estas clasificaciones y sale un montón de cosas. Otros hacen clasificaciones hablando de espíritus. Hablan de espíritus inmundos. Hablan de espíritus religiosos. Aquí solamente una nota de pie. Hay un tal Maldonado que habla que los evangélicos conservadores, todos los conservadores, tienen espíritus religiosos. Y él habla mucho de la prosperidad. Y habla de que un pastor, alguien que predica, que es pobre, tiene un espíritu de miseria, de pobreza.
porque el Señor quiere hacerlos ricos. Y estos confunden la bendición de Dios con dinero. Y me temo que muchos les encanta escucharlos porque andan detrás del dinero, no detrás de una bendición genuina como es la salvación de nuestras almas. Así que, mis hermanos, estas son las clasificaciones que hacen algunas personas. Ahora yo pregunto, ¿estas clasificaciones son ciertas? Vuelvo a decir, yo no lo sé. La Biblia no nos revela todos estos detalles, pero en cierto sentido no quiere decir que no sean ciertos tampoco. Respecto a estas huestes de maldad espirituales, los apóstoles dan por sentado que estas personas que escuchan, pues realmente saben de lo que está hablando, sus primeros destinatarios saben y las aceptan como tal. Así que, mis hermanos, no podemos asegurar que estas cosas sean ciertas en el sentido de que son estas clasificaciones, que tiene el mudo tiene un espíritu de mudo, ¿no? Ni los adivinos tienen un espíritu de adivinación. Tampoco podemos decir que no lo sean. Sabemos en gran medida, mi hermano y mi hermana, y aquí igual otro paréntesis. Toda la información que nos ha llegado a los evangélicos, y aquí me preocupa mucho esto, toda la información que nos llega, las fuentes de información, vienen de fuentes espiritualistas, vienen de fuentes, personas que han sido satánicos, se convierten y son exsatánicos. Quiero decirte que el primer libro que leí sobre este tema fue de una mujer llamada Rebecca Brown, que se llama el libro Él vino a dar libertad a los cautivos. Y en el libro, si tú lo has leído, bueno, pues ya sabes de lo que habla. Eso fue en 1998, los 2000, más o menos por ahí. Pero todas estas fuentes que tenemos, que vienen, o extrabíblicas, vienen de fuentes espirituales. No salen de la propia escritura, porque la propia escritura no nos da mucha información. Quisiéramos tener mucha información, pero no nos las da. Mi hermano, la Biblia sí nos revela todo aquello que necesitamos saber para nuestra salvación y para un ministerio eficaz. O sea, la Biblia nos va a dar todo lo que tú y yo necesitamos para nuestra salvación y también para llevar un ministerio eficaz en el nombre de Jesucristo en nuestra generación. Todo aquello que necesitamos para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que tú y yo seamos perfectos y estemos enteramente preparados para toda buena, eso sí nos los dice la Escritura. Si la Biblia no nos proporciona, mi hermano y mi hermana, todos los detalles en relación a este asunto espiritual, como quisiéramos, como la curiosidad nos mueve a saber, es porque ellos no son necesarios para nuestra salvación o para el ministerio que llevamos a cabo. Ni siquiera, mi hermano y mi hermana, es para nuestra liberación de los estragos y de las ataduras que el maligno hace en nuestra vida. O sea, el leer libros, el checar estas clasificaciones, ni nos salva, ni nos liberta, ni nada. Y son fuentes prácticamente extrabíblicas que tenemos hoy en día. También otro punto que creo que tú lo has experimentado es cuando tú vas a una librería cristiana, al menos las que yo he ido, las buenas Biblias están en un rinconcito allá hasta abajo. Los buenos comentarios están allá hasta el fondo, allá donde pues es que nadie los ve, nadie les gusta, entonces nadie. Pero en el lugar donde la gente ve, hay un montón
de libros que hablan de ángeles caídos, que hablan de cómo dominar el demonio, de que habla de esto, y todos vienen de fuentes pues muy contemporáneas a nuestro tiempo. Si tú vas a una librería que no es cristiana, vas a ver cuando habla de libros de religión, te vas a encontrar, yo creo que con mucha religión oriental y con poco cristianismo. Uno que otro libro por ahí, pero raro. Una Biblia por ahí, pero vas a encontrarte de yoga, vas a encontrarte de masones, vas a encontrarte de muchas cosas. Un estudioso dijo que una Biblia refleja la mentalidad de una sociedad. Así que te lo dejo de tarea, mi hermano. Muy bien, así que podemos concluir al menos en este punto, pudiéramos ver qué es lo que nos están diciendo los escritores bíblicos sobre estas huestes de maldad. ¿Qué es lo que nos quieren decir? Estas referencias, mi hermano, estas referencias bíblicas que usamos son casuales, son incidentales. Jesús va y se le sale un demonio, le sale una persona con un demonio. No son sistemáticas. Y las encontramos ahí en la Escritura porque Jesús vino a libertar a los cautivos. Eso lo sabemos. Pero ¿qué están intentando decirnos los escritores bíblicos sobre estas huestes de maldad? Y aquí creo que vamos a estar concluyendo este punto de la predicación. Acuérdense que las conclusiones siempre las mías son largas. Primero, en medio de todo esto, en medio de nuestro enemigo que está atiborrando esta sociedad pues, reconociendo que la Escritura no nos dice, no nos da mucha información como quisiéramos tener sobre este asunto. La Biblia nos da la información nada más para efectos de salvación y de un ministerio eficaz. Entonces, ¿qué es lo que están intentando decirnos Pablo, Pedro, Jesús? Primero, están intentando señalarnos que los mismos demonios reconocen el poder superior de Jesucristo. Tenga el demonio, mi hermano, el poder que tenga en la vida del ser humano, este poder es inferior al poder de Jesucristo. Se trate de un demonio inmundo, se trate de una hueste de adivinanza, se trate de un demonio, de un espíritu de loco, se trate de un espíritu violento, se trate de un demonio que pone a una persona muda. Jesucristo está por encima de todo poder espiritual, y tú y yo también, si estamos en Cristo. Estas cosas, estos demonios, no tienen nada que ver con el poder y la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo tiene poder. Segunda cosa que nos quiere decir es que los demonios son expulsados en el poder y en el nombre de Jesucristo. Y quien está en Jesucristo y quien vive por el Espíritu de Jesucristo y quien comparte la vida de Jesucristo también tiene autoridad en estas esferas. Se acaba de leer el pasaje de Hechos sobre estos hijos de un tal Esceva que quisieron imitar a Pablo y les fue en feria, porque a Pablo sí tenía esta autoridad, porque Pablo estaba en Jesucristo, porque Pablo vivía por el Espíritu de Jesucristo y porque Pablo compartía la vida de Jesucristo. Y tú y yo, mi hermano, y esto es algo serio, tú y yo tenemos también esa autoridad. Y aclaro, no es para que salgas y vayas y saques demonios, es para que tu vida refleje el poder de Cristo. Y cuando tú compartas la palabra del Señor, Dios te da el poder, la autoridad
Y Mateo 28 nos los dice. Nos ha dado toda la autoridad, porque Cristo la tiene, para ir y compartir el evangelio y sacar de las garras, del dominio del príncipe de las tinieblas y traerlo a la luz admirable que es en Cristo Jesús. Y la tercera razón es porque sencillamente, aún sin conocer bien a nuestro enemigo, en todos sus detalles, sin embargo, nos recuerda que tenemos una lucha contra él. Efesios 6 nos dice que tenemos dos armas de ataque. Enumera primero una lista de armas defensivas, con una exhortación a estar firmes. Los creyentes deben de estar preparados contra aquellos ataques del maligno cuando venga el día malo, porque tenemos que estar preparados. Y Dios ha provisto una armadura completa en la cual nos mantiene firmes, para mantenernos firmes. Pero luego el versículo 17 y 18 de Efesios 6 nos habla de dos armas ofensivas. Porque no solamente, mi hermano y mi hermana, hemos de estar firmes en el Señor, ¿sí? Soportando, estando firmes ahí contra el ataque del enemigo, sino que también tenemos que salir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo contra las puertas del Hades en nuestra evangelización, en el testimonio para este mundo, para hablar de Cristo. Fíjate bien lo que dice el versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Una espada que nos ayuda a defendernos de los ataques del maligno. Eso lo pudimos ver en la vida de nuestro Señor Jesucristo cuando fue tentado en el desierto y Él pudo usar esta espada contestando contra el ataque del mismo diablo. Pero también debemos usarla en nuestra evangelización. Mi hermano y mi hermana, no tenemos otro mensaje. No tenemos otra arma eficaz para la liberación de personas de las garras del maligno. Solamente lo que tenemos es el evangelio, conforme a la plenitud de la revelación de la palabra de Dios. Muchas iglesias han buscado formas de cómo alcanzar a la gente y han menospreciado la palabra del Señor. Yo quiero decirte que la Iglesia Evangélica de los Peregrinos debe de tener su énfasis en la palabra del Señor. Si alguien va a ser salvo, va a ser por la predicación de la palabra del Señor. Y aunque es verdad, mi hermano, que en cada generación debemos de expresar este evangelio en un lenguaje adecuado para nuestros contemporáneos, y lo estamos haciendo. Sin embargo, mi hermano, el mensaje es la palabra de Dios, es Cristo mismo, y no tenemos otro mensaje. Así que la primera arma ofensiva es la palabra de Dios. Debemos atacar con esta palabra, con esta arma, con esta espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero también la segunda arma que nos ayuda en esta lucha constante es la oración. Y lo dice el versículo 18. Lo voy a leer. Orando en todo tiempo. Y antes de leerlo, permíteme, quiero que observes los adverbios de cantidad. Son cuando dice todo. Quiero que los observes. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Captamos, mi hermano y mi hermana, la intensidad de lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en este verso? No nos está hablando de orar 5 minutos al levantarnos. No nos está diciendo de solo orar antes de comer. No nos está diciendo de levantar una oración cuando vayamos al trabajo. Todo eso lo tenemos que hacer.
nos está hablando de una vida de oración, de una vida donde está entregado el creyente y la creyente a la oración, a la intercesión. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra espiritual. La manera en que tú y yo oramos demuestra cuánto nosotros realmente entendemos que estamos en una guerra espiritual. Aquella persona que no ora con este matiz, con este énfasis, creo que no sabe que está en una lucha. Y si sabe, creo que no le gusta pelear la buena batalla. Y quiero decirte algo. Cuando tú y yo partamos con el Señor, seguramente a mí me gustaría que pudiera decir ahí, ha peleado la buena batalla. Ha peleado la buena batalla. Y esta serie de predicaciones, ese es el énfasis. Como creyentes estamos peleando la buena batalla. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos de estar fortalecidos y preparados para la lucha. ¿Cómo debemos de fortalecernos? Con toda la armadura que Dios nos da. Pero también debemos de usar estas armas para atacar. ¿Y cuáles son? La palabra de Dios y la oración. Lo único que vale, que cuenta contra las huestes del mal es la palabra de Dios y la oración. Hermanos, tenemos en este siglo XXI que los poderes ocultos están cada vez menos ocultos en nuestros días. Y hacemos bien en ver, en tener estos ojos espirituales para enfrentar correctamente a nuestro adversario que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que mis hermanos y mis hermanas, estemos fortalecidos y preparados para la lucha, aún sin conocer bien a nuestro enemigo, porque la Biblia no nos da todos los detalles de él. Sin embargo, tenemos una lucha contra este enemigo, contra este adversario. Quiero concluir orando al Señor, pero antes de orar, quiero regresar al punto principal. ¿Qué relación tiene nuestro enemigo con este mundo que nos rodea? ¿Qué relación tiene? ¿Tenemos esos ojos espirituales para poder observar y ver? Muchas guerras se han perdido por no saber cómo trabaja el enemigo. Muchas guerras se han perdido por engaños del enemigo. Necesitamos estar fortalecidos y preparados para luchar. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra que tú nos das, Señor. Y aunque no nos dices mucho en relación a nuestro enemigo, solamente algunos pincelazos nos das de su actuar, aunque tenemos mucha información extrabíblica de ello, de este actuar, pero tú nos hablas de lo que es necesario para poder para poder ser salvos en ti y para poder vivir una vida victoriosa. Ayúdanos a estar fortalecidos en ti, que nuestra fuerza provenga de ti y ayúdanos a prepararnos para esta lucha, vistiéndonos de toda la armadura de Dios, pero también usando las armas que tú nos has dado para poder atacar. Reconocemos que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra todas estas huestes espirituales de maldad. Y son muchas. Y muchos lo han clasificado. Realmente yo no sabría cómo clasificarlas, pero tu palabra
nos dice que tú eres más poderoso que todos ellos. La palabra nos dice que estamos en una lucha y que debemos de estar preparados. Así que confiamos en ti, en fe. Confiamos en que tú estás a nuestro lado, peleando también. Todo eso, Padre, lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.